Para sobrevivir, los organismos de este planeta han desarrollado una variedad de relaciones. Algunas de estas relaciones son complejas, otras son simples. Algunas son desiguales, mientras otras son mutuamente benéficas. Sea cual sea la relación, todos los organismos interactúan con otros organismos y factores sin vida, formando una intrincada red de vida. Cambio. Diversidad. Sistemas. Equilibrio. Biología. ¿Qué significa para ustedes la palabra relación? En este programa veremos las relaciones entre individuos de una misma especie, así como entre miembros de diferentes especies. Aprenderán acerca de competencia interespecífica e intraespecífica. Verán una simulación de depredador-presa en acción y explorarán relaciones simbióticas. Al final del programa, podrán entender cómo ciertas relaciones influyen en los cambios de población y el importante papel que tiene cada organismo para mantener la vida sobre este planeta. Hace 3 semanas nos pidieron planear un experimento para demostrar la competencia entre organismos. Decidimos usar 2 especies de plantas, habichuelas y guisantes. Queríamos investigar el efecto de la competencia en su crecimiento. Nuestra hipótesis fue cuando las plantas compiten por recursos como minerales y agua. Los que crecen en condiciones menos pobladas serán más sanos que los que crecen en condiciones más pobladas. En este experimento examinamos los 2 tipos de competencia: competencia intraespecífica y competencia interespecífica. Las habichuelas entre ellas sostienen una competencia intraespecífica. Los miembros de la misma especie compiten por recursos. Las habichuelas contra los guisantes tienen una competencia interespecífica. ¿Cómo recuerdas la diferencia entre competencia intraespecífica y competencia interespecífica? Tengo un pequeño truco. Lo que hago es comparar la competencia en la naturaleza con los equipos escolares. ¿Qué quieres decir? Piensa en la competencia intraespecífica como intramuros. La competencia intramuros es entre estudiantes de la misma escuela. La competencia intraespecífica se da entre miembros de la misma especie. Muy bien, entiendo. Pero ¿qué hay de la competencia interespecífica? La competencia interespecífica es como una competencia escolar entre 2 escuelas distintas. Entonces, la competencia interespecífica es la competencia entre 2 especies distintas. Sí, exacto. ¿Y cómo prepararon este experimento? Bueno, en la maceta A plantamos un guisante y en la B una habichuela. Las macetas A y B forman nuestro grupo de control. Las macetas C, D y E contienen 5, 10 y 20 guisantes respectivamente. Y las F, G y H contienen 5, 10 y 20 habichuelas respectivamente. La maceta I contiene 10 guisantes y 10 habichuelas juntos. Las macetas de la C a la I forman el grupo experimental. ¿Cuál es el propósito de tener un grupo de control y un grupo experimental? El grupo de control es un estándar con el que comparamos los otros. En este caso, compararemos el crecimiento de las plantas que no tenían competencia. Las macetas de control A y B con el crecimiento de las que tenían competencia. El grupo experimental. También deberíamos mencionar las variables en este experimento. La variable reguladora fue la cantidad de semillas puestas en cada maceta. Y las variables fijas o controladas fueron la cantidad de tierra por maceta, 300 gramos, la cantidad de agua que recibió cada una o 100 milímetros cada 2 días, la duración e intensidad de la luz y la temperatura constante de 20 grados Celsius. Estas variables fueron iguales para cada maceta. Las variables de respuesta en este experimento son la altura y número de hojas. Estos factores pueden variar según la densidad o el número de plantas en la maceta. Otra variable que podríamos medir es la masa de la planta. Registramos los datos durante 3 semanas. Cada 4 días medíamos la altura y contábamos el número de hojas de cada planta. Y escribíamos los datos en nuestras libretas. Hoy es el último día del experimento. Reuniremos los datos finales y los analizaremos para ver si confirman la hipótesis o si hay que rechazarla.
Mientras lo hacen, veamos de nuevo este diseño experimental. En su experimento, Benas y Cameron usaron dos grupos de control. Este grupo fue usado como estándar de comparación. La competencia no fue un factor en el grupo de control. El grupo experimental es aquel en que la competencia fue un factor. En un experimento científico hay tres tipos de variable. Variable reguladora, la variable que experimenta cambios deliberados. En este caso, el número de plantas por maceta. Las variables fijas o controladas son las que se mantienen constantes. El espacio, la tierra, el agua, la luz y la temperatura. Las variables de respuesta son las respuestas medibles del cambio de la variable reguladora. En este caso, altura y número de hojas. ¿Cómo van con su experimento? Estamos graficando los datos del experimento. Permíteme. Son datos muy interesantes. ¿Qué interpretaciones se pueden hacer a partir de esto? Las plantas que estaban en el grupo de control cuando no había competencia eran las más altas, y cuando la competencia por recursos aumentó, el crecimiento disminuyó. Qué interesante. ¿Hay algo más? Sí, lo mismo para el número de hojas. La planta en el grupo de control tuvo el mayor número de hojas, pero al aumentar la población por maceta, disminuyó el número de hojas por planta. ¿Y qué conclusiones pueden sacar de la información ahora? La competencia limita el crecimiento de la población. En la competencia intraespecífica, mientras más plantas haya en competencia por recursos comunes en un espacio dado, más se verá afectado su crecimiento. En el caso de la competencia interespecífica, las especies que tienen adaptaciones que aumentan su eficiencia al usar recursos comunes pueden tener una ventaja de supervivencia sobre otras. En este experimento, las plantas individuales de guisante y habichuela del grupo de control fueron más altas y tuvieron más hojas porque no competían directamente entre ellas ni con miembros de su misma especie. Pero si las especies están compitiendo por los mismos recursos, ¿no eliminaría finalmente una especie a la otra? Eso puede pasar en la naturaleza. Si una especie tiene adaptaciones que la hacen más eficiente para usar un recurso común, puede eliminar a la otra especie. Esto se conoce como el principio de exclusión competitiva o el principio de Gauss. Fue nombrado en honor a un ecologista, G.F. Gauss. Él demostró este principio en su laboratorio. Vamos a ver unas gráficas del experimento de Gauss con dos especies de paramecios. Paramecio aurelia y Paramecio y caudatum. El Paramecio caudatum y el Paramecio aurelia crecieron en diferentes cultivos de laboratorio con alimentación constante. Ambas poblaciones crecieron a su capacidad de carga, es decir, el mayor número de organismos que el espacio y los nutrientes pueden mantener. Pero cuando las dos especies fueron cultivadas juntas, el Paramecio aurelia fue más eficiente para obtener comida y el Paramecio caudatum fue llevado a la extinción. Leí en mi libro que la exclusión competitiva no ocurre muy a menudo en la naturaleza. En vez de esto hay algo llamado repartición de recursos. Así es, Benas. En la naturaleza, a menudo los organismos hacen repartición de recursos. Es decir, que las especies que viven una cerca de otra reparten sus recursos, por lo que su nicho es ligeramente diferente. Nicho significa estilo de vida de un organismo, ¿no? Sí. O en otras palabras, es la interacción total de un organismo con sus factores bióticos y abióticos. Entonces, un ejemplo de repartición de recursos serían el halcón y el búho. Sí, el halcón caza durante el día y el búho de noche. Y aunque ellos comparten hábitat, su nicho es ligeramente diferente. Por lo tanto, disminuye la competencia por recursos comunes. Sí. Ahora vamos a dar un vistazo a otro ejemplo de repartición de recursos. 5 especies de curruca norteamericana se alimentan de insectos vivos en el mismo árbol, pero se alimentan en diferentes secciones del árbol, lo que disminuye la competencia interespecífica. Hay dos teorías que explican la repartición de recursos. Una dice que los individuos con características similares son seleccionados en contra. Esto lleva a una divergencia de rasgos entre miembros de esa especie. La otra teoría dice que evolucionan diferentes características entre individuos de una especie que están geográficamente aislados. De acuerdo, esa es la repartición de recursos. ¿Y qué hay de la exclusión competitiva? ¿Sucede en la naturaleza? Sí, pasa algunas veces. Y puede ser devastadora para el ecosistema, porque reduce la biodiversidad. Un ejemplo es la Lysimachia púrpura. ¿Púrpura qué? Lysimachia, una planta traída de Europa a principios del siglo XIX.
Ahora quiero que vayan por sus botas de hule porque vamos a ir al río a conocer la Lysimachia púrpura. La Lysimachia púrpura es una plaga y lo que hace es crear un sitio de monocultivo y desplaza mucha de la vegetación nativa que ven aquí ahora. Lo que hace es descalificar a muchas de las plantas nativas y pronto lo único que crecerá será Lysimachia púrpura. ¿Todas las especies ajenas como la Lysimachia púrpura tienen un efecto en las especies nativas? Sí, así es. Ese es el problema y el problema con muchas de las especies de plantas no nativas es que son tan agresivas que descalifican a muchas de la vegetación nativa. Y en este caso con la Lysimachia púrpura lo que ocurre es que la vida salvaje natural que vive en esta área consume la vegetación, su fuente normal de alimentación. Y la Lysimachia púrpura es tan agresiva que se va expandiendo y ocupa las áreas vacías donde las plantas han sido consumidas. Además, cada planta produce aproximadamente 2,5 millones de semillas y se reproduce por semilla, se reproduce vegetativamente. Es decir, que cualquier porción de la hoja o el tallo echará raíz en 2 días para iniciar una nueva planta. Así que es muy agresiva. Hay muchos ejemplos de competencia intraespecífica e interespecífica en la naturaleza. Veamos cuántos ejemplos podemos documentar. Guarden sus fotos para ponerlas en sus diarios. Ustedes en casa pueden hallar ejemplos en sus patios. Eso parece un ejemplo de competencia interespecífica. Sí, Cam. ¿Por qué no vas en medio de las dos poblaciones de flores? Ahí. ¿Por qué llaman a eso competencia interespecífica? Porque son 2 especies de flores y compiten por los mismos recursos: espacio, minerales y agua. Muy bien. ¿Exactamente qué comen esos patos? Creo que comen insectos acuáticos. Pero los insectos no compiten por un recurso. Son el recurso, la comida. Así es. La interacción entre los patos y los insectos es otro tipo de interacción. ¿De qué tipo? ¿Comida rápida? Se llama depredación. ¿Y al insecto se le llama presa? Así es. El insecto es la presa. La depredación es una interacción en que un organismo caza y mata a otro organismo. El cazador se llama depredador y el organismo cazado es la presa. Biobúsqueda. De acuerdo, haremos una simulación de depredador-presa. A ver si ustedes, depredadores, son capaces. Aquí está la víctima indefensa. Ustedes, depredadores, deben comerse al menos 4 presas para sobrevivir a la próxima prueba y producir descendencia. Pero antes de eso, se les darán características que los harán menos adecuados. Guardarán las envolturas y luego me las darán. Hay 20 de cada color. Añadiré una nueva presa por cada 2 que sobrevivan. Y añadiré un depredador por cada 2 que sobrevivan. Muy bien, veamos quién tiene más éxito. Depredador de un solo ojo y de una sola pierna. Depredador sin éxito. ¿Cómo salió todo? Los depredadores que no eran tan adecuados no duraron mucho. Qué interesante. ¿Y cómo afectó el gran número de presas a la población de depredadores? Cuando las presas eran abundantes, pudimos capturar suficientes para sobrevivir a la siguiente generación y producir descendencia. Quieres decir que hubo muchos depredadores. ¿Cómo afectó un gran número de depredadores a una población de presas? Bueno, algunas presas disminuyeron, en especial las plateadas. ¿Y cómo afectó la disminución de presas a la población de depredadores? Muchos depredadores no hallaron suficientes presas para sobrevivir y murieron, y se produjo menos descendencia. Excelente. Cuando regresemos al salón, vamos a ver gráficas de relaciones de depredadores y presas. Y hay algo interesante. No todos los colores fueron ingeridos igual. A algunos no les agradaron los rojos. ¿Por qué? Pues porque los rojos saben muy asqueroso.
Yo creo que este está delicioso. Ten, pruébalo. Ah, no, gracias. La razón por la que hubo chocolates de diferentes colores fue para mostrar algunas adaptaciones a las que han evolucionado algunas especies para evitar que las coman. ¿Pudieron capturar tantos verdes como plateados? No, no podíamos ver los verdes tan fácil como los plateados. Deben haberse camuflajeado. Sí, se confundían ahí. Exacto. Algunas especies como la boa esmeralda y la rana cornuda argentina han desarrollado patrones de color que combinan con su ambiente. Esto hace que a los depredadores se les dificulte hallarlas. Esto se llama color críptico. ¿Y qué hay de los huevos rojos? Era fácil verlos, pero sabían tan mal que no queríamos comerlos. ¿Qué clase de adaptación es esa? A eso se le llama color advertidor. En algunos casos, el color se usa como advertencia para no acercarse. Entonces, si los organismos de colores brillantes saben mal, ¿los colores brillantes sirven de advertencia a los depredadores? La rana azul del dardo del veneno tiene colores brillantes para advertir a los depredadores de su naturaleza venenosa. La serpiente del manglar también es venenosa. Su color brillante advierte ese hecho. Entonces, en nuestra simulación, los chocolates rojos representaban el color advertidor. Exacto. ¿Alguien quiere un chocolate rojo? No, qué asco. Bueno, yo comí rojos y me supieron bastante bien. ¿Y fue rojo de una raya o rojo de 2 rayas? Pues no estoy segura. Eso es porque no todos los organismos de colores brillantes son desagradables al paladar. Algunos solo imitan al verdadero. Los organismos venenosos reales se llaman modelos. Cuando otros organismos copian sus patrones de color, eso se llama mimetismo. Y los depredadores evitan a los organismos venenosos y al mimetizado. El mimetismo se da entre la coralillo y la falsa coral de Honduras. La coralillo es el modelo y la falsa coral de Honduras es quien se mimetiza. Ya que las plantas son ingeridas por otros organismos, se les considera presas, ¿no? Correcto. ¿Y qué clase de adaptaciones de defensa tienen las plantas? Vamos a verlo. Las plantas han desarrollado adaptaciones que desalientan a los herbívoros de comerlas. Algunas adaptaciones son espinas o púas en sus hojas, mientras otras plantas producen químicos que hacen que sepan mal o sean mortales. Veamos una vez más cómo los depredadores y las presas son independientes y cómo sus poblaciones fluctúan con el tiempo. Esta gráfica la hizo, contando todas las pieles de los linces y los ratones perseguidos, la compañía Hudson Bay entre 1845 y 1935. ¿Qué nos muestra? Parece que al principio aumentó el número de ratones que eran la presa. Luego los linces, los depredadores aumentaron. Más depredadores comieron más presas, lo que redujo la población de ratones e hizo que la población de linces disminuyera. Pues menos ratones significa menos comida. Es un círculo vicioso. Básicamente, si los depredadores no se comen a todas las presas, las dos poblaciones se siguen entre ellas en ciclos. Ahora veamos qué pasa con una población de presas cuando los depredadores están ausentes. Esta gráfica muestra el incremento de población de una manada de renos cuando no había depredadores. En 1911, 25 renos fueron llevados a una de las islas Pribilos en el mar de Bering, fuera de la costa de Alaska. Los renos no tenían depredadores. La manada creció exponencialmente hasta que llegó a 2.000 renos en 1938. Para entonces la pequeña isla estaba seriamente sobrepastoreada y la población decreció rápidamente. Para 1950 solo habían sobrevivido 8 renos. De haber existido depredadores, la población de renos no habría llegado a un número tan alto y la isla no habría sido sobrepastoreada. Una interesante observación es que algunas poblaciones de presas muestran los mismos ciclos de población que el ratón, aún en ausencia de depredadores. Biodescubrimiento. ¿Cuál es el mayor depredador de alces en esta región? En esta zona, en lo bajo del Valle Bow, los lobos son quizás los principales depredadores de alces. ¿Sería una ventaja para la población de alces quitar a sus depredadores? En ausencia de depredación, se ve un efecto notorio en el abastecimiento de alimento y en la vegetación que existe en el área. Aquí, en la parte baja del Valle Bow, no tenemos regeneración de álamos en lo absoluto. Y sospechamos que es debido al gran número de alces y a que se comen casi todos los álamos jóvenes mientras crecen. ¿Cómo afectaría la intervención humana la interacción entre depredador y presa? Originalmente la autopista Transcanadá era responsable de muchas de las muertes de animales salvajes.
Algo tan simple como una autopista ha causado ese tipo de cambio, supongo yo, en las relaciones de depredador y presa debido a la intervención de los seres humanos. Hay un rechazo considerable de los carnívoros grandes. El lobo sería el mejor ejemplo. Los osos grises y los pumas también serían aquí buenos ejemplos. Pues están renuentes a usar estas áreas donde hay una construcción o un punto de tensión y estos desarrollos relacionados entre sí parecen estar restringiendo los movimientos hacia arriba y abajo del valle y desde el valle hacia los lados y la parte baja. La simbiosis es una relación en la que dos organismos de diferentes especies viven en una cercana asociación, y por lo menos uno de los organismos se beneficia de la asociación. Hay 3 tipos de relaciones simbióticas. ¿Me permites tu libro? Aquí tenemos un ejemplo de relación simbiótica. ¿Qué me dicen? Yo diría que parasitismo. Así es. ¿Puedes explicarlo? El parasitismo es la relación simbiótica en que el parásito se beneficia a expensas del huésped usando parte de su energía, pero normalmente no lo mata. Es diferente de la depredación en donde el parásito vive en el organismo huésped. Excelente. Parece que estás lista para tu entrevista con el Dr. Lepitsky. Bioprueba. ¿La Fascioloides magna es un parásito que vive del alce? La Fascioloides vive dentro del hígado y vive en estas grandes cavidades llamadas vesículas. ¿La Fascioloides mata al alce? En ciertos casos sí, la Fascioloides puede matar al alce. Puede predisponer a ciertos animales. Algunos animales son más propensos a la depredación que otros animales. Vamos a suponer que te persigue un lobo y tienes una infección y que solo te queda el 30% del tejido normal del hígado. Esa infección podría dar al lobo un poco de ventaja para poder atraparte. ¿Cómo se transmite la fascioloides de un alce a otro? Este parásito tiene un ciclo de vida muy complicado. La mayoría de los parásitos tienen ciclos de vida complicados. Y en este ciclo de vida en particular, los adultos se encuentran en el hígado. Los parásitos dejan sus huevos en el hígado. Los huevos salen del animal al exterior mediante las heces. Y quedan en la vegetación o en el agua. Si quedan en agua bajo condiciones ambientales propicias, los huevos se incuban en larvas llamadas miracidia, tienen cilios y nadan en el agua. Y lo que hacen es penetrar en caracoles. Y hay varias rondas de reproducción asexual del parásito en el caracol y luego otra larva es liberada del caracol y se le llama cercaria y tiene cola y de nuevo nada por el agua y ataca a la vegetación. Entonces llega el alce y cuando come mientras pasta en los pantanos, accidentalmente ingiere esa metacercaria y entonces vuelve a comenzar todo el ciclo de vida. Este hígado no se ve muy mal, pero debe haber algo en esta larga vesícula por aquí. Creo que lo que voy a hacer será cortar a la mitad. A ver. Aquí hay una fascioloides. ¿Qué tan comunes son los fascioloides en las poblaciones de alces? Más del 90% de los alces de Banff están infectados con el Fascioloides magna. Ahí está uno bueno. De acuerdo. Si el parasitismo es una forma de simbiosis, ¿cuáles son las otras dos? Bueno, ¿qué hay de las mariposas y las flores? Las mariposas se alimentan de las flores y al mismo tiempo las polinizan. ¿Ese es un ejemplo? Sí, acabas de describir el mutualismo. En este caso se benefician los dos organismos. Tomemos el líquen como ejemplo. Consiste de dos organismos de diferentes especies. El hongo brinda protección y absorbe el agua, mientras el alga fabrica carbohidratos de los que se alimenta el hongo. Los humanos también forman relaciones mutualistas con otras especies. Por ejemplo, la relación mutualista con la bacteria Escherichia coli que habita el intestino. La bacteria obtiene nutrientes del tracto digestivo y mantiene fuera las bacterias que causan enfermedades. La tercera relación simbiótica es el comensalismo. ¿Alguna idea? ¿Es cuando un organismo se beneficia pero no afecta al otro? Exacto.
Un ejemplo de comensalismo es la relación entre las epífitas y los árboles. Las epífitas son plantas que crecen en los árboles sin dañarlos. Las epífitas se benefician viviendo en lo alto, donde obtienen más luz del sol que si crecieran en el suelo. Ahora tengo una pregunta. Si el beneficiario del parasitismo se llama parásito, ¿cómo se llamaría el beneficiario del comensalismo? Comensal. Bien. Ahora resumamos lo que aprendimos en este programa. A corto plazo, la competencia afecta negativamente a ambas especies, pero después de un periodo más largo, ambas especies se ven beneficiadas. La competencia garantiza que aquellas especies que tengan adaptaciones más propicias para su supervivencia serán seleccionadas. Estos rasgos serán heredados a futuras generaciones. La depredación es positiva para el depredador y negativa para la presa. El parasitismo es similar a la depredación. El parásito se beneficia mientras el huésped resulta dañado. En la depredación, el depredador mata a la presa, mientras en el parasitismo, el parásito normalmente no mata al huésped. Y en el mutualismo, ambas especies se ven beneficiadas. Además, como pueden ver en la tabla, el comensalismo afecta positivamente al comensal, mientras el otro organismo no se ve afectado. Veo que hicieron una muy buena tabla. Y tienen información muy interesante de los parásitos. ¿De verdad sabe cuántos parásitos pueden vivir en los humanos? ¿Bacterias, protozoarios, virus? Gusanos, a veces de 30 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Y pueden bloquear los intestinos. ¿Y todos esos parásitos pueden encontrarse en Norteamérica también? Sí, de hecho hay muchos parásitos que pueden afectar a la gente en Norteamérica. La giardia, que causa la fiebre del castor, es muy común aquí. Sí, pero los parásitos no afectan a poblaciones de Norteamérica al grado en el que afectan a las poblaciones de países en vías de desarrollo. ¿A qué se debe eso? Probablemente a sus condiciones precarias. En algunos países en desarrollo, el abastecimiento de agua suele estar contaminado por parásitos debido a la falta de un manejo efectivo de desperdicios. Si el abastecimiento de agua está contaminado, eso podría significar que la gente se infectará varias veces en su vida. ¿Y cómo es que los parásitos afectan a la población como un todo? Si la tasa de infestación es muy alta, puede haber una alta mortalidad infantil. Pero los parásitos normalmente no matan a sus huéspedes. Pero si el parásito le roba nutrientes al huésped, el huésped puede ser más susceptible a otras infecciones parasitarias que podrían matarlo. Y obviamente la población no podría crecer a todo su potencial. Qué buen análisis. Los parásitos son los que causan las enfermedades, que debilitan a la población que trabaja y disminuyen la productividad. La disminución de productividad es uno de los factores que producen la pobreza. Y la pobreza favorece la enfermedad. Como dijiste antes, es un círculo vicioso. La próxima vez que oigan a alguien hablar de una relación, sabrán que esto significa más que solo interacción humana. Pensarán en las muchas relaciones que hay en biología, como competidores, comensales, parásitos, depredadores y presas. Todos los organismos de la Tierra están conectados de algún modo, y todos tienen un importante rol para mantener el equilibrio de la vida en este planeta.